ahí vamos a escuchar un tema que por supuesto les tiene que hacer vibrar, y escuchen esto y ahí teníamos la excelente voz de don Oscar Mendoza en Paraguahuilpe, estas joyas musicales del maestro José Asunción Flores. Y bueno, hoy a 30 años que se presentó el proyecto por el Día de la Guaraña, y en este año y estos años que se vienen sucediendo, se está trabajando para que la guaraña sea declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad. Tenemos a dos personas que son un lujo total hoy en el programa. Ahí los voy a llamar para que ellos son Milciades Alderete Romero y una que lleva un apellido muy importante, Diana Mendoza. Diana Mendoza, ella pa. Hola, ¿cómo va, Rami? ¿Cómo están? Hola a toda la audiencia de Coyú, ¿cómo van todos? Todo Qué bien. lindo recibimiento con la guaraña, con Paraguahuilpe. Exactamente. Quería Ayapopaité, Diana Ayapopaité.
Mi Eh, tía, mi tía Rosita, que la hermana de papá que falleció el año pasado, siempre decía que era imposible en cualquier lugar del mundo que vos estés y escuches para Guadalupe no emocionarte, y la verdad que emociona, exactamente. Ahí emociona. tenemos a otra persona. Vaya para Milciades. Ilciades, Seguramente, eso va a tener que arugina tendujar afuera. ¿qué tal, don Milciades? La verdad que enorme gusto de tener a una persona que estuvo ese 16 de abril de hace 30 años y a la hija de esa persona que tuvo la feliz idea de llevar esa propuesta, ese proyecto que es don Oscar Mendoza. Bienvenido, don Milciades. Muchas gracias, Rami. Qué gusto escuchar a Diana. Ay, tente se ve la sábala tu acuérdame. El 16 de abril de 1994, Guaraní A se presentó a la colectividad paraguaya en el Deportivo Paraguayo y se había invitado especialmente a los comunicadores sociales, que fue una cosa muy linda. Estuvo casi lleno ese local que tienen del galpón, ¿no? Ahí se hizo. Atrás. Y bueno, ahí Frigidio González Candia recitó una poesía, y luego Francisco Pereira hizo las presentaciones. Mira. Y el doctor Carlos Federico Adente dijo una poesía dedicada a Flores, y luego don Oscar Mendoza presentó a la colectividad paraguaya su idea, lo que era instituir el Día Nacional de la Guarani. Y él en ese momento explicó qué es la Guarani. Una cosa muy linda. Seguramente alguna vez podríamos pasar por la radio, Rami. Exacto. Nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a pasar. ¿Qué te parece, Diana? Sí, está en mi canal de YouTube todo el discurso. Yo ayer, el martes, lo que hice fue hacer un reel de la primera parte, ¿no? Del discurso. Era un discurso que duró 30 minutos aproximadamente, dura el discurso. Fue la última presentación que papá hizo ante su público, porque después prácticamente al mes falleció. Claro. Y justamente se va a hacer 30 años también de su partida. Y habló de Flores, habló de la guaraña, habló del proyecto, habló de la idea, y que gracias a la idea fue de mamá. Siempre hay que aclararlo eso. Papá lo único que hizo fue ponerlo en práctica, o sea, darle forma. Y como decía el doctor Avente, siempre con un grupo de entusiastas jóvenes. Entre ellos estaba Milciades. Hola, Milciades. Estaba Milciades, Alicia, Frigidio, Francisco. Bueno, era un grupo de 5 o 6 que vinieron a casa y lo conocieron a papá, y estaban re emocionados cuando lo conocieron. En realidad, la primera vez que se presentó la idea fue en el programa que tenía Frigidio y Milciades en Noches del Paraguay, eso fue en enero. Lo llamaron. Exacto, lo llamaron a papá, y entonces papá les dijo que él tenía una idea, que a ver si se sumaban a esta idea que tenía él de instituir el 27 de agosto como Día Nacional de la Guaraña, recordando el natalicio del padre de la música paraguaya, que es el maestro José Asunción Flores, ¿no? Y así empezó todo. Qué bárbaro. Realmente un soñador que a su vez con otros soñadores que pudieron hacer posible que se haga realidad, porque estuvieron mucho hasta que en el año 2011 recién saliera la ley, ¿no es cierto? Pero sí, porque papá lo que quería es que sea una ley, y se hizo un bosquejo para presentarlo. Lo que pasa es que lo que sucedió fue que papá fallece. Entonces se aceleraron los trámites
cuando fallece papá el 23 de mayo, todos se reúnen otra vez con mamá y le preguntan si quiere seguir, y mamá le dice que sí, que tiene que seguir, que esto se tiene que hacer. Y entonces, junto con Milciades, Trigidio y el doctor Poisson, fuimos a la embajada a hablar con el embajador Bogado. Yo le expliqué cuál era el proyecto y le expliqué lo que había sucedido, que mi papá había fallecido, pero que justamente ese año, el 27 de agosto, caía sábado, y que nosotros ya habíamos alquilado un teatro, que es el Hugo del Carril, ahí del auditorio de Esmata. Sí, en la calle Belgrano. Y que saliese o no, o se presentase o no este proyecto, íbamos a hacer lo mismo, el concierto como quería mi papá, porque mi papá había elegido justo ese día que falleció, iba a ir a buscar teatros, pero él se había quedado muy, muy impactado con ese teatro cuando lo fue a escuchar al maestro Luis Bordón, que había venido a dar un concierto y que fue uno de los primeros músicos internacionales que firmaron para que, apoyando la idea. Y entonces los chicos, como digo yo, hicieron todo lo posible para que también sea en ese teatro. Y entonces el embajador Bogado me dice, bueno, déjenme que yo tengo que viajar a Paraguay y voy a hablarlo con el presidente, y también Eva y el doctor Avente fueron también y se comunicaron con el embajador y también le comentaron, y con todo ese apoyo fue que el embajador paraguayo aquí en la Argentina habló con en ese entonces el presidente Guasmosi, y salió por decreto para el 25 de agosto, para que se instituyera. Entonces, el 25 de agosto de 1994 sale el decreto que el 27 de agosto es el Día Nacional de la Guaraña, recordando el natalicio del maestro Flores. Y después se siguió trabajando, Guaranía siguió trabajando, y hace 30 años que sigue trabajando por este sueño, y por recordar siempre al maestro Flores, que era lo único que quería mi papá, que al maestro se lo recordara siempre, ¿no? Y entonces el doctor Avente siempre recordaba eso, que mi papá quería que se haga ley, y gracias a él y a la comisión que estaba en ese año, que era Conchela, lo pudieron presentar. Y ahí fue cuando en el 2011 se hizo ley. Claro, con la ley 4310. ¿Cómo? Y desde el 2015 en Paraguay se festeja el Día Nacional de la Guaraña. Entonces, lo que yo siempre digo es que el Día Nacional de la Guaraña nació en Argentina, gracias a los residentes paraguayos en Argentina, porque pasaron 22 años desde que se murió el maestro hasta que mi papá presentó su sueño. Nadie ni lo recordaban al maestro, ni se preocupaban, pero sin embargo acá sí. Y nosotros hace 30 años que festejamos el Día Nacional de la Guaraña. Sin embargo, eso Paraguay no lo tiene en cuenta. Y como digo, se ponen ellos las cocardas a veces. Me pongo nerviosa y no soy políticamente correcta, pero esa es la realidad. Pero ¿sabes qué? En esto creo que tenemos que unirnos para que realmente el Día de la Guaraña sea cada vez más conocido, y que realmente la guaraña a su vez sea declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad, que es donde... Esto es más que seguro, porque la reunión de la UNESCO este año se va a hacer en Paraguay la primera semana de diciembre, y ahí se va a declarar pero siempre hay que recalcar que el Día Nacional de la Guaraña nació en Argentina, de la mano de residentes paraguayos en la Argentina, y hay que también destacar la unión que hubo en ese momento de todos los paraguayos, de todas las asociaciones, organizaciones, de los clubes, de todos, sin distinciones, sin nada, que se unieron y juntaban las firmas. Milciades, recordá cuando mandábamos las cartas, eran cartas y cartas y cartas para que se unieran a este sueño, ¿no? Y también de la Argentina, los escritores de San Martín, toda la zona de San Martín, que tanto apoyó a este proyecto. Milciades, te dejamos ahí escuchando. Bueno,
Estoy escuchando, así tal cual como está contando Alba. Para mí ella es Alba, no es Diana. Y Pero sí, sí, tal cual fue así. Don Oscar Mendoza en el momento justo presentó esa idea, ¿no? Él había elegido Anoches del Paraguay porque era el único programa que él escuchaba que pasaba guaraníes. Nuestro programa era una polca y una guarania, una polca y una guarania. Y mira, fue por eso que nos llamó y nos citó a su casa, nos invitó y bueno, lo conocimos. La verdad, nosotros todos éramos novatos. Yo ni idea tenía de lo que era una radio. Y gracias a la generosidad de Trigidio, pude ir a la radio a musicalizar el programa. En esa época no teníamos CD todavía, solamente cassette y disco. claro, Lo que yo me acuerdo que don Oscar venía acá en casa y lo primero que pedía, vamos a escuchar al maestro. Y yo ya sabía cuál era. claro, Entonces le ponía el cassette y escuchaba. Y claro. él se recostaba y le corría las lágrimas y se emocionaba mucho. Mira, Y bueno, y gracias a él, ahora tenemos lo que es el Día de la, Nacional de la Guarania. exactamente. Yo le una inmensa, inmensa alegría poder contar con dos personas, con Diana, que tiene un apellido muy, muy emblemático, don Milciades Alderete Romero, que estuvo ese día, donde también se presentó tanto el proyecto como cuando nació Guaranía, que ahí nació en su casa, y agradecerles a los dos y esperarlos el próximo 18, que a Diana le vamos a hacer entrega de un pequeño recordatorio por estos 30 años de la presentación del proyecto por el Día de la Guarania. Muchas gracias, perdón, muchas gracias Rami por este espacio, por recordar al querido Oscar Mendoza, inolvidable, una persona invalorable, una persona justa, humilde, sobre todo la humildad que tenía. Me acuerdo que nos recibió en Ojota y ¿cómo es? En Bermuda. Era un personaje, sí, sí, como lo admirábamos. Claro. Bueno, le pido disculpas a los oyentes, muchas gracias, YPM, ñande Yara, Acoito Mae, ñande G, ta ñande Sain, ta ñande Poite, Sañuama y Mavitepe. Muchas gracias, Milciades. Saludos a tu hermano que no la está pasando bien. Así que mucha fuerza para tu hermano ahí en tu pueblo. Muchas gracias, Rami. Hasta luego. Diana. Hasta siempre. Sí, bueno, gracias, no me esperaba este reconocimiento que le van a hacer a papá, gracias, la familia está muy agradecida, mi hermano también, Oscar, se emocionó mucho. Papá siempre me decía, Yerayú, porque él siempre me hablaba en guaraní, me dice, uno se hace famoso después de muerto. Y a veces, siempre me quedó, parece que era premonitorio, ¿viste? Bueno, un mantra era eso. Y siempre a veces cuando miro la foto de él acá, que la tengo en casa, que vos la viste, esa foto tan hermosa que yo tengo de él, siempre le digo, ¿viste? Te hice famoso, le digo. Ahí está. Muchas gracias, Diana Mendoza. Nos estamos comunicando. Añoaguazú de Beguaná. Añoa, gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí Diana Mendoza, Milciades Alderete Romero. Y ahí vamos a escuchar esto. Pau ehendu kose purahei Ikatu porante ko
알아 아 한 번 부른다 자주에 사베 Ya suya ya y pase muy nuagina de lo gallere o que sabe pa. Usui gugu peina mau yupi nero beta arine mon balhang. Oye, oye, te bojata, ombocue. Vete y estrella y ajata beba, ven oye, poi dundere la hase. Tiene dulzura de beso y de miel. Yo soy Paraguay.